Muy bien, hermanos. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Es una epístola que hemos estado estudiando periódicamente y quisiera retomar el estudio. Hoy vamos a estar viendo del versículo 7 al 11 del capítulo 4 y quisiera recordarles un poco el contexto histórico en el que está siendo escrita esta epístola. Fíjense que nada más han pasado 30 años del comienzo de la iglesia y ya está habiendo persecución. Está el emperador Nerón como el gobernante supremo del Imperio Romano y los cristianos han empezado a ser perseguidos. Dice el versículo 1 del capítulo 1, se refiere a ellos como los expatriados, ¿sí? Porque han tenido que salir de su lugar de origen y están huyendo para poder preservar su vida. Los cristianos eran asesinados, eran violentados, eran calumniados. Y esta es la primera persecución de muchas más que vendrían en la historia de la iglesia. Fue una persecución sumamente hostil, se les calumnió de muchas maneras, se les acusaba a los cristianos de insurrección porque no estaban adorando al César como lo hacía el resto de la gente. Se les acusaba de canibalismo porque escuchaban algo así que ellos comían y bebían la sangre del cuerpo de Cristo, decían, ¿qué es esto? Se les acusaba de incesto porque oían que se casaban entre hermanos y hermanas. Se les acusaba también de dañar el comercio por no apoyar la industria de la idolatría. Y se les acusaba de destrozar hogares porque el evangelio dividía familias. Y es en este clima de hostilidad que Pedro le está escribiendo a la iglesia y nos escribe a nosotros sobre cómo enfrentar la hostilidad. Y Pedro les está diciendo, hermanos, por medio de sus vidas, ustedes tienen que hacer callar la ignorancia de estas personas que malentienden la manera en que de lo que ustedes creen. ¿Cómo callar la crítica, los ataques y calumnias de los que nos son contrarios a nosotros? ¿Cómo vivir el evangelio en medio de una sociedad que nos es hostil? Es justamente lo que hemos estado viendo en estos primeros 4 capítulos de primera de Pedro. Pedro nos recuerda viviendo una vida santa, poniendo nuestra fe en esa piedra reprobada por los hombres. Cómo vivir con un gobernante injusto, con autoridades laborales injustas, lo vemos en el capítulo 2. Incluso en medio de un matrimonio donde hay hostilidad, también Pedro nos da dirección acerca de ello. Y en el último mensaje que vimos del 1 al 6 del capítulo 4, Pedro está animando a la iglesia, puesto que esto le pasó al Señor Jesucristo, ustedes también ármense de este pensamiento. Va a pasar, pasó con la iglesia, va a pasar a lo largo de la historia. ¿Cómo vivir el evangelio en este tipo de sociedad? Pedro nos va a dar 4 principios importantes de cómo vivir el evangelio como iglesia en medio de un mundo antagónico a nuestra fe. Y creo que es importante, hermanos, escuchar este mensaje porque si esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia, si esta es una realidad, el día de hoy se nos ha mencionado que el día de hoy han muerto más cristianos a causa del evangelio que en otros periodos de la iglesia, y sabemos que vendrán tiempos difíciles. Creo que como iglesia local debiéramos estar interesados en cómo enfrentar esta situación bíblicamente. Voy a enfocarme del 7 al 11 para cuestiones prácticas de este mensaje, pero voy a leer desde el versículo 1 para ver el contexto, ¿de acuerdo? 1 Pedro, capítulo 4, 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres,
pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Así como leemos en tu palabra, Señor, venimos como iglesia a confesar, a exaltar el nombre de tu Hijo Jesucristo y reconocer, Señor, que es a ti quien pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres digno de todo honor, digno de toda gloria y de toda alabanza. Tú eres el creador de todas las cosas. Y, Señor, si tú has dispuesto soberanamente que la iglesia, que tu amada esposa, Señor, atraviese por periodos de tribulación, de oposición, no es nada nuevo, Señor. Ha sido así por cientos de años, miles de años, y es algo que tú nos advirtiste y encontramos confianza y alivio en saber que tú estás en control. Rogamos, Señor, que como iglesia local, Vida Nueva Apodaca, podamos aprender esta tarde, Señor, lo que el apóstol Pedro, inspirado por tu Espíritu Santo, nos quiere enseñar en este texto. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Pudiendo hacer muchas otras cosas, el Señor Jesucristo, en la última noche de su vida en la tierra, Él decidió irse al monte Getsemaní, tomar a sus discípulos e irse a orar. Dice Mateo 26, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El primer punto que vamos a ver sobre cómo enfrentar la oposición es justamente un eco de las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Jesús se lo dice a Pedro y ahora Pedro nos lo está escribiendo a nosotros, hermanos. La primera manera de enfrentar la oposición es velando en oración. Velando en oración. Velemos en oración, hermanos. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y cuando nos dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca, es imposible que no veamos el tono que a lo largo de estos 4 capítulos Pedro nos está diciendo, ¿sabes? Hay oposición, va a haber dificultades. Al Señor Jesucristo le pasó esto. El fin de todas las cosas se acerca. Desde los años 60 de la iglesia, cuando aún vivían los apóstoles y aún estaba en pleno surgimiento la iglesia, como iglesia y cuerpo de Cristo creemos que el fin de todas las cosas se acerca. Como iglesia de Cristo, independientemente sea que tengamos una posición milenial o amilenial, como iglesia de Cristo nosotros creemos que este mundo en el que vivimos va a pasar, ¿sí? Y va a haber dolores de parto según palabras de nuestro Señor. Y así como el Señor Jesucristo se estaba por preparar a este Via Crucis que iba a enfrentar, Pedro está anticipando, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y saben, hermanos, esto fuera de atemorizarnos, de amedrentarnos, de llenarnos de miedo, debiera de fortalecernos en confianza en nuestro Señor, que Él anticipadamente, cerca de 2000 años antes, nos está advirtiendo el fin de todas las cosas se acerca, y a Él no le está tomando nada de imprevisto esta situación. Más bien, Él en su gracia soberana, Él nos está advirtiendo y nos está diciendo, ¿saben?
El fin de todas las cosas se acerca. El jueves y viernes pasado tuvimos la oportunidad, algunos jóvenes y yo fuimos a unas pláticas acerca de la ideología de género, feminismo, y uno de los conferencistas era el pastor Sugel Michelén. Y él tocó estos temas, y algo que a mí me animó fue que él mencionaba, ¿saben, jóvenes? Para este tiempo, Dios ha dispuesto que la iglesia atravesara por este tiempo de oposición. No es algo que a Dios le tomó por imprevisto. No es de que, oye, está avanzando muy rápido esto de la agenda LGTB, no, está avanzando muy rápido todas estas corrientes y filosofías. No, para este año, el 2021, Dios tenía dispuesto esto. Y cuando yo escuchaba esto, ¿saben, hermanos? A mí me trajo confianza, porque Dios, en su soberana voluntad, así lo ha dispuesto. El hecho de saber, hermanos, que la oposición será mayor, que el fin de todas las cosas se acerca, no lo debiéramos de verlo como un asunto a temer o de que qué va a pasar, sino como un tiempo en el que el Señor nos advierte con suficiente tiempo, y como cantábamos hace unos momentos, que las puertas del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, dado que el fin se acerca, Pedro nos está invitando ¿a qué? A ser sobrios, sean sobrios, ¿sí? Y ser sobrio es lo opuesto a aquella persona que ha perdido control, que ha perdido dominio propio y que no está en sus 5 sentidos. Puede ser una persona que está alcoholizada, drogada o que ha tomado alguna sustancia y no está sobria. La sobriedad se relaciona a ser moderados y discretos en nuestro andar diario. Nos anima a estar libres de las distracciones del pánico y la inestabilidad emocional producida por circunstancias perturbadoras. Ahorita estamos viviendo en este tiempo, en este periodo, la tercera ola, ¿verdad? Y empieza a haber esa ansiedad, temor que va a pasar, pero ser sobrios nos ayuda a enfocarnos, a tener una perspectiva eterna y poner nuestra mirada en aquellas cosas más importantes que sobre lo que está pasando en esta tierra. Y el mismo consejo que el Señor Jesús le dio a Pedro en aquella noche del Getsemaní, que le dijo, Pedro, velad y orad, ahora Pedro nos lo está escribiendo a nosotros, ¿se fijan? Velad y orad, velen en oración, hermanos. En la última noche de agonía y angustia, nuestro Señor pasó la noche en vela orando, preparándose para aquello que habría de venir. Fue en la oración que Cristo depositó su confianza en la soberana voluntad del Padre. Y a pesar de que Él sabía que se anticipaba un momento difícil, Cristo depositó y nos modela el llevar esa aflicción, esa oposición, arrodillándonos ante los pies del Todopoderoso. Él sabía y lo dijo a estos soldados, si quiero, pues puedo pedir que venga una legión de ángeles y la mandaría inmediatamente. Pero Él no oró eso. Él oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De hecho, después pasó el tiempo, el Señor Jesús resucitó y ahora está la iglesia. Y Pedro y Juan fueron encarcelados. Y después de que fueron encarcelados, nos dice los siguientes hechos. Fíjense, los discípulos se pusieron a orar justamente. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los apóstoles, fuera de orar y de pedirle, Señor, que ya no nos persigan, fuera de orar, de decir, Señor, que ya no nos pase nada malo, ellos oraron que con todo denuedo podamos hablar de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los primeros cristianos no enfrentaron la oposición provocativamente, sino valientemente. Ellos oraron al Señor y dejaron las cosas en manos de Dios. Y Pedro nos está diciendo, hermanos, velen en oración. Va a haber oposición. ¿Cómo enfrentar la oposición? Velando en oración. Se nos ha dicho anteriormente
que como cristianos, el orar no creemos que no sea hacer nada. Cuando como cristianos nos reunimos los miércoles, no nos reunimos nada más para pues hacer un patrón de cosas el miércoles y no perder la comunidad. Nos reunimos porque creemos que cuando oramos estamos haciendo mucho. Cuando oramos dejamos de estar afanosos. Cuando oramos traemos a la memoria las grandes obras de nuestro Dios, como dicen los salmos. Cuando oramos nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre. Cuando oramos como dice el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, yo quiero eso, pero que se haga tu voluntad. Y cuando oramos, dice más adelante Pedro, echamos nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, de una manera práctica, Pedro nos está diciendo, mira, si ustedes como iglesia van a pasar oposición, enfréntenla orando, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. El segundo punto sería, seamos fervientes en amor, fervientes en amor. No sé a cuántos de ustedes les guste el fútbol. A mí me gustaba practicarlo, ya no aguanto mucho jugando fútbol, así que mejor veo el fútbol y periódicamente, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero trato de ver seguir marcadores, seguir ahí resúmenes. Y hace cosa de un mes fue la Eurocopa, ¿sí? 24 países de Europa se juntaron a jugar este torneo en Inglaterra y finalmente, después de 50 años de no jugar una final tan importante, Inglaterra, estando en casa, llegó a la final contra Italia. Y era el escenario perfecto porque estaban en casa, primera vez que juegan la Eurocopa, la final de la Eurocopa, y entre los jugadores ingleses había un jugador llamado Marcus Rashford, que es un jugador muy apreciado en su comunidad porque él había ayudado a juntar fondos para un comedor de niños y gente necesitada. De hecho, le habían hecho un mural a este jugador. Pero bueno, cuando llega el momento del partido, llega el minuto 2, mete un gol Inglaterra, minuto 66, el empate de Italia, se van a penales, y en los penales, uno de los jugadores que falla penal es Marcus Rashford, y perdieron la final en casa. Y a raíz de que no supieron manejar la frustración, de entender que es simplemente un juego, mucha gente con comentarios racistas, ofensivos, fueron y rayaron este mural de este jugador, Marcus Rashford, con comentarios racistas, atacando su color de piel y demás. Y lo que me llamó la atención es que después la comunidad donde estaba este mural, al ver esta situación, pasó un par de días, 1 o 2 días, y fueron, y encima de esos comentarios racistas, lo que hicieron fue poner cartulinas, palabras de aliento, de ánimo, de amor a este jugador, encima de estas palabras racistas. Y aunque yo sé que es otro contexto, en cierto sentido me trajo a la memoria este versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pedro, una vez más, está recordándonos las palabras de nuestro Señor. Él recordaba estas palabras, me imagino a Pedro escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo, y él decía, el Señor Jesucristo dijo que en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos para con los otros. Y creo que lo he mencionado anteriormente en la reunión de oración, no recuerdo si aquí, pero siempre me ha llamado mucho la atención esto, que el Señor Jesucristo no dijo, mira, los van a conocer por su profunda teología, o por tener una gran apologética, o porque tienen una excelente organización. Que como decía hace rato en la mañana, les decía a los hermanos, no significa que no busquemos estas cosas, debiéramos de buscar estas cosas, pero algo que para los de afuera iba a ser característico y que iban a identificar a los cristianos de este siglo y a lo largo de la historia, era el amor en que tuviéramos los unos con los otros. No es un amor cualquiera, nos dice un ferviente amor. Y esta palabra en el original tiene que ver con algo que se estira, que se está esforzando y que se usaba para describir a un corredor que se desplazaba con el uso de sus extremidades y músculos al máximo
de su rendimiento. Ahorita están los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y vemos a los atletas haciendo su mayor esfuerzo y es como si un músculo se está estirando para dar todo lo que está de sí. Bueno, de esa manera, dice Pedro, ámense los unos a otros, con ferviente amor. Un amor así no hará pública las faltas de otros creyentes, sino que las protegerá de la vista pública. Y es que Pedro entendía y sabía que muchas veces en medio de la aflicción, en medio de la tensión, no es verdad que a veces decimos cosas que no debiéramos de decir, o tenemos una actitud, hacemos gestos, hacemos caras que a veces lastimamos a alguien. Y Pedro dice, ¿sabes? Muestra amor. No debiera de brotar este tipo de actitudes, pero en caso de, cúbrelas con amor. Pedro no está suponiendo que iba a ser una iglesia perfecta, implacable, porque ¿saben qué, hermanos? No existe la iglesia perfecta. Tristemente, nosotros constituimos parte de la iglesia y somos seres pecadores con un cuerpo caído, y tristemente va a haber este tipo de pecados y actitudes en medio de nosotros, pero por eso Pedro nos recuerda que es necesario tener ferviente amor. ¿Para qué? Para cubrir multitud de pecados. Y esta frase de cubrir multitud de pecados no debiéramos de tomarlo como que nosotros somos los que quitamos el pecado, ni tampoco debiéramos interpretarlo como que, bueno, entonces no debiera enfrentarse en una situación necesaria y aplicarse una disciplina bíblica como se nos dice en los evangelios. A lo que hace referencia es que en cierto sentido nosotros debiéramos pasar por alto esas fallas menores y cubrirlas con amor. Solo la sangre de Cristo puede quitar la culpa y pena del pecado. Una tercera manera en cómo podemos nosotros como iglesia vivir el evangelio es acogiendo al necesitado. Leía un artículo esta semana y mencionaba en este artículo cómo tanto en la cultura judía como en la cultura grecorromana el ser hospedador era una virtud en la sociedad. Por un lado, el hospedarse en una posada podía representar peligro porque muchas veces eran lugares de encuentro para prostitutas o lugares de encuentro para ladrones. Y por otra parte también era costoso. Entonces, el tener que pagar estos lugares podía significar costoso, y lo que conllevaba era que la gente que iba de paso de viaje dependía de la amabilidad de que alguien abriera las puertas de su hogar. En una obra judía llamada Testamento de Job, el héroe escribe: establecí en mi casa 30 mesas con comida a todas horas, solo para extraños. Cuando llegaba un extraño pidiendo limosnas, Job tenía un requisito. Primero el huésped tenía que sentarse y comer. ¿Sí? Esto no es del libro de Job, estoy hablando de una novela judía llamada así, y él describe esta situación. Primero siéntense a comer y después vemos cómo les podemos ayudar. Entonces, dado este trasfondo cultural, hermanos, no es sorprendente que el practicar la hospitalidad sea un mandamiento al que Pedro nos está animando, nos está exhortando como iglesia. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Quieres mostrar amor, hermano, para con otros hermanos? Aquí hay una manera práctica de cómo hacerlo, ¿sí? Y de hecho no nada más entre creyentes, también puede ser al necesitado en general. La hospitalidad ha sido característica de amor al prójimo y especialmente de aquellos que se dedicaban al ministerio o al servicio. El mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que cuando ellos fueron enviados, les dice: en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Los discípulos, cuando estaban no recuerdo exactamente el lugar, pero le compartieron a Lidia, a una mujer, dice Lucas, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo se toma ese derecho y le escribe a Filemón y le dice: prepárame también alojamiento
porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces es por esto que Pedro también él nos está instando, nos invita, hospeden los unos a los otros. Y nos dice cómo, ¿sí? Háganlo sin murmuraciones. El abrir las puertas a veces es difícil y cuando son desconocidos se puede ser más difícil, ¿verdad? El hospedar conlleva morir a tu comodidad porque muchas veces cuando tú eres el anfitrión tienes que servir, tienes que atender, ¿verdad? Cuando tú abres las puertas de tu casa, estás en cierta manera siendo vulnerable a que la persona va a ver qué tienes, qué no tienes, qué te falta, cómo actúas, ¿sí? Tienes que morir a tu privacidad. Es abrir las puertas de tu hogar a alguien que quizás no sea tan allegado. Y esto, fuera de terminar en una buena obra, una obra bíblica, puede ser después una carga y que la hagamos, ¿cómo? Con murmuraciones. Por eso Pedro nos está diciendo, háganlo sin murmuraciones. Es posible tener una casa completamente limpia, todas las cosas en orden, ofrecer una comida de 3 tiempos y aún así, sin embargo, no ser hospitalario. Ser hospitalarios conlleva más que compartir nuestros espacios, conlleva compartir nuestros corazones, hermanos. Fíjense que Pedro no está diciendo, mira, si tú tienes una grande casa, si tienes las cosas en orden, si tú tienes todo lo que ocupas para recibir a tu visita, si tienes solvencia económica, Pedro nos dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y nosotros no debiéramos esperar, hermanos, a tener que todas las cosas estén perfectas, sino que debiéramos orar al Señor, ¿sabes? Dios, mira, esto es lo que yo tengo y tú bendice a mi visita. Y creo que la hospitalidad no se hace referencia solamente a dar alojamiento, techo y sustento, alimento al necesitado. Creo que también se trata de abrir las puertas y compartir alimentos unos con otros. Hace alrededor de unos 12 años, mis padres decidieron recibir a un joven foráneo, que él era parte de una de las misiones en San Luis, era hijo de un conocido y él venía a estudiar a Monterrey. Y originalmente él se iba a quedar por un par de semanas, pero finalmente él se quedó viviendo en casa de mis papás por 3 años. Y en todo este tiempo que él se quedó, yo todavía estaba soltero y vivía ahí en casa, yo pude ver cómo mis padres le abrieron las puertas del hogar y le trataron y nos decían a mí y a mi hermano, él es uno más de nosotros y tiene también la misma oportunidad de comer lo mismo que nosotros, sentarse con nosotros, vivir junto con nosotros. Y para mí eso me ayudó en entender acerca de la hospitalidad. Y en cierto sentido, pues yo lo veo como un hermano adoptivo, postizo, porque por 3 años vivió con nosotros. Y el día de hoy este adulto, ya es un adulto, es un poco mayor que yo, periódicamente les habla a mis papás, periódicamente los visita, les lleva algún detalle en agradecimiento a ello. Yo mismo, hermanos, hubo un tiempo, cerca de 2 años, que estuve fuera de casa estudiando en el extranjero y vivía con lo mínimo permitido por la ley. Ese era mi sueldo y pues tenía que pagar renta y tenía que hacer rendir el sueldo por un mes y si se me acababa la comida, pues ahí la tenía que suministrar. Y cuando un hermano o hermana nos invitaba a su casa, para mí era un banquete el poder comer en ese lugar y fui bendecido enormemente. Entonces, hermanos, la hospitalidad es una gran manera en que podemos acoger al necesitado, que podemos practicar el amor unos con otros. Entonces, hermanos, hasta aquí Pedro nos ha dado 3 maneras en que podemos vivir el evangelio y ser luz en medio de la oposición, ser fervientes en amor, velar en oración y acogiendo al necesitado. Vamos a ver por último, sirviendo a la iglesia. Y en estos 2 versículos, en el versículo 10 y 11, Pedro va a explicar acerca de los dones, ¿sí? Pablo es más detallado y pudiéramos mencionar mucho más de esto, pudiera darse una aplicación acerca de esto, pero vamos a tratar de ver 5 principios que Pedro nos da en estos 2 versículos, ¿de acuerdo?
versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, primer principio que Pedro nos da acerca de los dones, nos dice que todos hemos recibido un don. Si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te ha dado un don o diversos dones, como se quiera ver. Fíjense que dice cada uno, no dice algunos, no dice el pastor o uno por iglesia, no, cada uno de nosotros hemos recibido un don, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué debo de hacer yo con ese don? Si Dios me ha dado un don, ¿qué debo de hacer? Dice ahí, ministrelo a los otros. Entonces vemos que, ¿qué es lo que yo voy a hacer con ese don? Debo de ministrarlo a los demás. Este don no es para tu beneficio, no es para que salgas exaltado o que digan, mira qué bien enseña, mira qué bien habla, mira qué bien lidera, etcétera, etcétera. No, úsalo para ministrar. Y ministrar significa servir. Entonces, tú tienes un don, úsalo para atender, para servir a la iglesia, ¿de acuerdo? El objetivo de los dones, en Corintios se nos especifica, es edificar la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, vemos estos dos puntos. Número 3, dice que a pesar de que este es un don propio o individual que tú y yo tenemos, nos dice que somos, dice ahí, como buenos administradores, ¿sí? Tú eres un administrador. En otra palabra significa tú eres un mayordomo. Tú nada más te encargaron este don y tú lo tienes que administrar. En los tiempos antiguos estaba el hacendario y ¿qué hacía? Dejaba a su cargo la hacienda, al mayordomo le hablaba, ¿sabes qué, fulanito, fulanita? Me voy a ir de viaje, estos son los pendientes y cuando regreso quiero que me des cuenta acerca de ellos. Entonces, él es un mayordomo, es un administrador y de la misma manera Dios te ha dado a ti y a mí un don que es para que tú lo uses para la iglesia y después se te van a pedir cuentas acerca de ello. Tú eres un administrador de ese don. 4. Pablo nos recuerda que hay diversidad de dones y Pedro nos dice que esto no es más que una evidencia ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Cuando dice multiforme, se hace referencia a que es multicolor o que es variada, ¿sí? La gracia de Dios se hace evidente en diversas maneras por la multiforme gracia de Dios al haber diversos dones. Cuando leemos en Romanos, leemos en Corintios, en Efesios, no vemos una lista exhaustiva de dones. Más bien lo que los apóstoles están queriendo explicar es ¿para qué sirven estos dones? ¿Cómo se van a usar? ¿Sí? Y Pedro lo que hace es englobarlos en dos, básicamente. Aunque son varios, Pedro dice, mira, si alguno hable, entonces nos está hablando de diversos dones que pudieran ser que, quizá como el que enseña, el maestro, el que lidera, que dice que el que preside. Y entonces esas personas, el que hable para Dios. Y esta otra categoría dice el que si alguno ministra. Entonces están todos estos otros dones que se usan para servir, ¿sí? Está el don de la misericordia escuchamos en medio de nosotros en el contexto cristiano que existen los ministerios de misericordia y es ahí donde se ejercen estos dones. Entonces, de esta manera se muestra la multiforme gracia de Dios. Y el objetivo final del uso de los dones es que la gloria de Dios sea manifestada. Gracias, Israel. La gloria de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo, hermanos, en todo. Dice Pablo, si tú estás comiendo, hazlo para la gloria de Dios. Si estás bebiendo, hazlo para la gloria de Dios.
Si tú eres un carpintero, si tú eres un ingeniero, si tú eres doctor, si eres estudiante, si eres ama de casa, hazlo para la gloria de Dios. Y ahí, en medio de esta iglesia, tú tienes un don que tú debes traer gloria al Señor. Y repito, hermanos, se puede decir muchas otras cosas más acerca de los dones, pero son 5 cosas que vemos que aquí el apóstol Pedro nos dice. Y en la primera diapositiva que tenemos siempre, cuando se hace la bienvenida, se nos ha dicho, el pastor nos ha explicado que tenemos, digamos, 3 pilares como iglesia, ¿sí? Edificar a los creyentes, ¿sí? Proclamar el evangelio y dar gloria a Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros ponemos en práctica estas 4 cosas que el apóstol Pedro nos invita, vamos a ser una iglesia local que da gloria a Dios. ¿Les gustaría ver cómo se verían estos dones o estas 4 acciones en acción en la iglesia, hermanos? ¿Sí? Creo que todos debiera ser nuestro deseo. Les voy a invitar a que vayan a Hechos capítulo 2 y con esto terminamos. Hechos capítulo 2. Y voy a leer del versículo 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, están velando en oración. La vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí están ejerciendo los dones y están sirviendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Están mostrando ferviente amor y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué están haciendo? Están practicando la hospitalidad. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué pasaba cuando la gente alrededor veía a estos cristianos, a estos primeros cristianos? Dicen que Dios les daba favor para con el pueblo. Y ahora Pedro nos está hablando en un contexto donde hay hostilidad, donde no los están viendo. Nuestro parámetro no es lo que los de afuera piensen de nosotros, pero sí vemos que muchas veces el vivir el evangelio para los de afuera es de testimonio. ¿Y saben qué? Trae gloria a Dios. Aún en medio de la oposición y un comportamiento hostil a la iglesia de Dios, podemos dar gloria a Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.